Muy buenas noches, amados hermanos. Esta es la última noche de gozo, de fiesta, de júbilo y alegría. Es nuestra 83ª convención anual y primera virtual de las Asambleas de Dios en la República Dominicana. Una institución con 83 años, una institución madura que lo ha entregado todo por la evangelización de la República Dominicana. Este año con el tema Somos Iglesia, Familia y Sociedad. Este tema es un tema apasionante pero desafiante, que pretende reenfocar a los pastores y a las iglesias y conectarlo con su verdadero rol, con la pertinencia y el desafío ministerial de hoy, de dar respuesta a las demandas de una sociedad que suspira y precisa de una iglesia influyente, poderosa y transformadora. Así que, amados hermanos, ahí donde están, les invito a todos a orar para dar inicio a este culto glorioso y ponernos en las manos del Señor. Padre, gracias por bendecirnos, por desafiarnos en todos estos días con los mensajes, con las conferencias, con los talleres. Gracias por los predicadores, gracias por los que ha usado, y porque sé que el de esta noche también lo va a usar. Gracias por los ministerios de adoración que nos han llevado a tu presencia con los cánticos y la alabanza. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Y para seguir adorando y exaltando el nombre del Señor, dejamos con todos ustedes el ministerio de alabanza de la iglesia La Restauración. Estamos preparados para adorar el nombre del Señor como lo hacemos con libertad, porque sabemos que el Señor en todo este tiempo ha sido fiel con nosotros. Y cante con nosotros.
fiel. ¿Por qué? Porque contamos con su gracia sublime. Cante con nosotros. El Rey de Gloria, el Rey de Señor, nuestras vidas no se cansará de darte gracias por tu misericordia. Gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y porque
tremendo. Dios bendiga a estos muchachos que lo hacen con tanto desprendimiento, con tanta devoción, con tanto fervor. Esta es, les recordamos a todos, nuestra convención número 83. Qué maravilloso. 8 generaciones. Cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos misioneros han salido de esta gloriosa institución, de esta tierra maravillosa. Somos iglesia, familia y sociedad. Gloria a su nombre por este tema que nos ha regalado en esta ocasión. Queremos motivarles a todos los hermanos para que la cuenta que aparece en pantalla usted pueda depositar, porque así como la virtualidad nos da la oportunidad y la quietud de participar de los cultos desde nuestro hogar, también nos da la oportunidad y el privilegio de poder ofrendar desde nuestras casas. Así que usted puede ofrendar desde su casa, ahí en esa cuenta que aparece en pantalla. Y nosotros queremos recordarles a todos que en los meses septiembre, diciembre, en este último cuatrimestre, enfatizaremos en Asamblea de Dios sobre nuestra presencia como sociedad. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y compartimos la doble ciudadanía, la celestial y la ciudadanía política material. Somos ciudadanos del cielo, pero igual de la tierra. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Esta asignación nos conecta indudablemente con la sociedad donde vivimos y no podemos menos que responder eficazmente a las soluciones. Así que en este mes, en el mes de septiembre, estaremos bajo el tema Sociedad, Valores y Fe Cristiana. En octubre, la iglesia, sal y luz. En noviembre, respondiendo al desafío. Y en diciembre, celebremos la esperanza. Motivamos a nuestros obreros, a nuestros pastores y líderes a que todos sus eventos, por favor, traten de recoger estos temas y trabajar en base a ellos. Señoras y señores, es un tiempo maravilloso. Preparamos nuestros corazones para poder seguir hacia adelante. Así que tenemos ahora esta agrupación que va a seguir cantando al Señor, tocando al Señor, alabando al Señor, y ya casi, apenas unos minutos ahí tranquilo, y viene el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Quédese ahí, que Dios va a hablar a su vida. Está aquí, es por su fidelidad. Es tu forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad hasta su
Aleluya. Celebre la fidelidad del Señor ahí en su casa. Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno contigo, con los tuyos. Dios te ha dado pan para que coma y semilla para que siembre. Dios ha sanado todas tus enfermedades y ha suplido todas tus necesidades. La primera vez que yo vi a este hombre predicar, me di cuenta que estaba frente a un hombre de Dios. No solamente es su elocuencia, sino la profundidad que le imprime a cada mensaje y a cada participación bíblica, por sencilla que sea. Es un hombre humilde, un hombre tranquilo, sereno, pausado, pero es un hombre de Dios. Dios lo ha bendecido con un ministerio próspero, un ministerio eficaz. Ha sembrado más de 25 iglesias en esta capital y aún más allá. En todo el territorio dominicano está predicando el evangelio. Recibamos con el mensaje de la palabra de Dios a nuestro presbítero ejecutivo, Julio Morales, para esta última entrega de nuestra convención nacional. Reverendo. Muchas gracias, apreciado hermano, amigo, tocayo, compañero de la lid del Señor. Ha sido un momento extraordinario, un tiempo de gloria, de ministración. Hay una presencia manifiesta en este lugar que nos induce a adorarlo, honrarlo, bendecirlo. Su fidelidad, cuán profunda, su fidelidad es la que nos ha sostenido. La Biblia dice que aunque fuésemos infiel, Él permanece fiel. Dios sea glorificado. Hemos sentido que durante estos días de este magno evento, en cada entrega, en cada espacio, ha habido un mover del Espíritu Santo, y hoy vamos a concluir este magno evento de nuestra Asamblea Nacional, haciendo honrosamente para mí un grato honor y un merecido privilegio poder compartir con la Obrería Nacional, después de escuchar durante estos días la predicación de nuestro hermano superintendente, que hablaba con un enfoque de la familia, nuestro hermano Malvin también haciéndonos referencia a la iglesia, y hoy quiero hablar de la sociedad. Ahí donde están, quiero bendecir a esos hermanos que están conectados a nivel nacional e internacional. Que el Señor les bendiga y que este tiempo sea también de bendición como lo demás. Busquen sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. Y quisiera ponderar una experiencia del apóstol Pablo, y quiero enfatizar una palabra, una expresión que llamó mi atención de esta porción bíblica. Dice la Biblia: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron a casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritándole: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Somos sociedad. Y quiero ponderar este concepto de alborotar, porque si bien es cierto que nosotros como parte de la sociedad tenemos también pautas, principios y valores que queremos compartir con ustedes. Cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la palabra de Dios, nos urge, hermanos, tomar en cuenta no menos de 9 razones por qué nosotros como sociedad debemos y podemos trastornar nuestra sociedad, nuestra comunidad. Y me van a permitir ponderar estas razones tomando en cuenta que, de acuerdo a una información de las Naciones Unidas en cuanto a la demografía, ellos señalan que actualmente tenemos 55% de la población mundial están viviendo en zonas urbanas, el 55%, y que el 45% a nivel global están viviendo en zonas rurales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dice que para el año 2030, República Dominicana, el 87% estarán viviendo en las zonas urbanas, que las zonas rurales, los campos, solo el 13%. Esa es la composición de la sociedad desde el punto de vista estructural en cuanto a la población. Y obviamente es interesante destacar lo siguiente. Cuando se habla de una sociedad, se habla de ese conjunto de personas que comparten historias, costumbre, lenguas, mitos, creencias, culturas, tradiciones, economía, arte, etcétera. Pero también le unen valores. Cuando hablamos de sociedad, estamos hablando como el elemento
coercitivo donde hombres y mujeres desarrollan una vida desde el punto de vista como ente social. Somos sociedad. Aristóteles, el gran filósofo, dijo: el ser humano es un ser social por naturaleza, y es insocial por naturaleza y no por azar. O es mal humano o es más que humano. La sociedad es por naturaleza anterior al individuo. El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios. Esta fue la conclusión de el filósofo Aristóteles cuando describía lo que era la sociedad. Hay sociedades que son abiertas, hay otras que son cerradas. Hay sociedades homogéneas y hay sociedades heterogéneas. Hay una serie de diversidad étnicas cuando hablamos de sociedad, lingüística, culturalmente hablando. Y cuando hablamos en ese contexto, se habla mucho de las ciencias sociales. Y desde esa perspectiva, la antropología estudia ese ser humano desde el punto de vista de su dinámica relacional, su historia, su vida, su proceso. La sociología estudia al hombre desde la perspectiva social, cómo la sociedad puede afectar al hombre en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional y en el aspecto conductual. Pero también está la psicología social, y esta tiene mucho que ver desde la perspectiva de ese ser y de esa realidad que lo conecta en lo que tiene que ver con sus vivencias, su relación, sus funciones, su estructura en el ámbito social. Pero también se habla desde las ciencias sociales, la economía, la geografía. Se habla de la política, del arte, entre otros. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que somos sociedad, quiero también puntualizar lo que Gary Smalley decía en su bestseller, El ADN de las relaciones. Él señaló que hay un código genético. Número 1, fuimos creados para tener relación. Número 2, fuimos hechos con capacidad de elegir y fuimos creados con capacidad de asumir responsabilidad de nuestras acciones. Para Gary Smalley, él sintetiza todo el contenido de ese excelente material en lo siguiente: la vida se resume en relaciones, lo demás es detalle. Fuimos creados con capacidad de relacionarnos. Para Aristóteles, el que no es capaz de vivir en sociedad o es un dios o es una bestia. Sin embargo, cuando observamos el desarrollo del contenido
del ADN de las relaciones de Gary, entonces lo ubica en el contexto del Edén. Ese contexto, esa sociedad paradisíaca, diseñada por Dios en aquel contexto que todos conocemos. Y encontramos que el hombre fue creado con capacidad de relacionarse. Se relacionó con su entorno, se relacionó consigo mismo y se relacionó con Dios. Y señala que las relaciones no son una opción. Las relaciones son una necesidad por naturaleza. De ahí entonces que cuando hablamos de que somos sociales, sociedad, entonces tendríamos que verlo desde la perspectiva de la necesidad que por naturaleza nosotros somos entes sociales. ¿Por qué escogí este pasaje de la Escritura? ¿Por qué me llamó la atención el concepto y estos que alborotan al mundo han llegado hasta acá? Porque como sociedad nosotros estamos llamados a alborotar la sociedad misma. ¿En qué sentido? Tengo 9 frases, razones, argumentos que quiero compartir con ustedes. Porque somos sociedad, número 1, ¿cuándo podemos nosotros trastornar la sociedad? Cuando ese ser que es usted y que soy yo es capaz de trastornar o ser trastornado. En otra palabra, yo tengo la capacidad de influir en la sociedad y la sociedad tiene la capacidad de influir sobre mí. Entonces yo puedo tener la capacidad de trastornar, como la sociedad también puede tener la capacidad de trastornarme. De ahí entonces que cuando vemos esa perspectiva desde esa realidad, entonces queremos destacar, en ese sentido, queremos destacar que no es posible ser sociedad si no somos capaces de tener la capacidad como Pablo, que aunque este término, lejos de ser un concepto honorífico, lo veo como un concepto peyorativo, estos que trastornan al mundo. Y tenía razón, porque ya Pablo había transcurrido sus viajes misioneros, su primer viaje misionero ya lo había hecho, su segundo viaje misionero lo había hecho. Sin embargo, ser capaz de trastornar, tenemos que ver ese ente social dentro de un proceso de socialización. Y ese proceso de socialización dentro de esa sociedad, la sociedad tiene reglas, la sociedad tiene valores, la sociedad de una u otra manera tiene costumbres, tiene tradiciones. Pero existe un proceso donde el individuo participa de ese entorno. Ese núcleo puede ser familiar, ese núcleo puede ser el entorno mismo de la escuela, o puede ser el contexto donde usted habite, el proceso de socialización. Y ese proceso de socialización desarrolla entonces el ser social de él o el ser social de ella. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, cada individuo dentro de la sociedad tiene su propio sello, su propia personalidad, su propia marca. Cada individuo dentro de la sociedad entonces tiene una cosmovisión,
Y de una u otra manera, ¿por qué debemos trastornar o cuándo podemos trastornar la sociedad? Bueno, cuando somos capaces de influir en ella. En el caso de Pablo, si observamos, cuando llega a Tesalónica, Pablo venía de un proceso difícil, porque Pablo había ya experimentado en Filipo lo que fue los azotes. Y llega a Tesalónica ante una realidad recién salido del horno. Sin embargo, cuando llega allá, Pablo no se amedrenta. Pablo comienza a predicar el evangelio y de acuerdo a lo que vemos acá, dice que comenzó a predicarle por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y estas palabras, este mensaje, dice la Biblia que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila. Y muchos griegos, dice la Biblia, un gran número, griegos piadosos, un gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos del pueblo. Pero no hallándolo, lo llevan ante las autoridades, los magistrados, y comenzaron a gritar: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjese el término, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y me llama mucho la atención esto, porque es interesante destacar que la palabra, estos que trastornan, es un término en el griego del Nuevo Testamento, anastatú. Y el concepto significa agitar, excitar, perturbar. Y cuando nos vamos al diccionario de la lengua española, entonces define trastornar, volver algo de abajo hacia arriba o de un lado hacia otro. Es invertir el orden regular de las cosas, otra acepción. Es inquietar. Es perturbar los sentidos, la conciencia o la conducta, acercándose a la anormalidad. Y otra definición es inclinar o vencer con persuasión el ánimo de alguien. Y estas características yo la veo en Pablo cuando hacía uso de la palabra. Él era un ente social. Pablo tenía la doble nacionalidad. Era judío de nacimiento, pero era romano como ciudadano que se hizo. Sin embargo, el concepto de que estos que trastornan al mundo han llegado acá a Tesalónica, entonces, si somos sociedad, no podemos vivir ajeno a esa capacidad de trastornar. Y trastornar implica traer al ente social, al conocimiento de las escrituras. Es la presentación de Cristo, el Rey de Gloria, quien murió y resucitó y que vendrá por segunda vez. Es un mensaje que despierta la conciencia. Y quien no sabe y no recuerda que Pablo en una ocasión, estando él predicando en un espacio determinado, le dijo a Agripa: por poco y me persuade a ser cristiano. Todos sabemos que el concepto cristiano fue dado por primera vez en Antioquía. Se conocían como los del camino.
hay un término que aparece como los prosélitos, que eran gentiles que se convertían al judaísmo. Sin embargo, dentro de este contexto, el término parece ser más peyorativo, los que trastornan. Entonces, esa realidad yo quiero verla desde ese punto de vista, y que nos interesa que usted tome como referencia este primer elemento. Número 2, ¿cuándo somos capaces de trastornar? Cuando Jesús es nuestro modelo. Y esto es importante porque cuando vamos a las Escrituras, Él trastornó varios niveles del ser. Por ejemplo, en Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Trastornó el nivel familiar, trastornó el nivel personal y trastornó el nivel social. Cuando vemos esta declaración de aborrecer, hay un término que es miseo. Y el concepto miseo significa amar menos que. Lo que el Señor está diciendo es que a Él había que amarlo por encima de los hijos, por encima de la esposa, por encima de los padres y por encima de nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo somos capaces de trastornar? Bueno, cuando tenemos a Jesús como modelo. Y cuando veo esto y voy a las Escrituras, encontramos, por ejemplo, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Trastornó la percepción social. ¿Quién decía que un maestro le iba a hacer esa semejante declaración en ese contexto? Cuando los maestros eran venerados, queridos, valorados, estimados, honrados. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Trastorna la percepción social de la figura de un maestro. Pero también veo en él esa alta vocación de servicio. Cuando en Juan capítulo 13, versículo 4 y versículo 5 dice la Biblia: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Trastornó, invirtió el orden. Esto, obviamente, para cualquier seguidor de Cristo, la nota más relevante si queremos trastornar la sociedad, porque somos sociedad, pero si queremos trastornarla, tenemos que tener la capacidad de tener una actitud de servicio, sacrificar, sin importar nuestra posición, sin importar nuestra investidura. ¿Cómo podemos nosotros trastornar? Tercer elemento. ¿Cuándo podemos trastornar la sociedad? Cuando podemos identificar las necesidades en sus múltiples formas. Y cuando voy a las Escrituras, Mateo 9:36 dice la Biblia: cuando vio la multitud o las multitudes, les tuvo compasión
porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este es el Nuevo Testamento viviente. Les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Queremos trastornar la sociedad, entonces tenemos que identificar las necesidades en su múltiple forma en nuestro contexto. La Biblia Jubileo dice del mismo versículo: y viendo la multitud, tuvo misericordia de ella, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Hay otra versión que nos dice de la manera siguiente: al ver toda aquella gente, se sentía conmovido porque estaban maltrechos y desalentados como ovejas sin pastor. Cuando veo esta porción bíblica, mis hermanos, líderes, hombres y mujeres del reino, ser sociedad implica responder a necesidades en nuestro contexto. De múltiple manera, de múltiple forma. Ser sociedad no podemos viéndolo, siguió de largo. Ser sociedad implica responder con compasión, implica ser movido a misericordia, implica ser conmovido. Y cuando vemos esta realidad, entonces, si queremos trastornar nuestra sociedad, tenemos que identificar las necesidades en sus múltiples formas. Señores, y no hay que ser rico para poder responder a necesidades puntuales, tanto dentro como fuera. Yo quiero citar solo un caso de tantos que ustedes podían también citar. Recientemente se me ocurrió la idea, y no sabía realmente que iba a predicar todavía cuando hicimos esto, de ir a llevarle provisiones a la gente del vertedero de Duquesa. Y cuando se me ocurrió la idea, la compartí con los hermanos y reunimos casi 40 provisiones. Y fuimos al vertedero de Duquesa y le entregamos en nombre de la iglesia, le dimos un breve mensaje: Dios le bendiga, Dios le guarde. Pero no hay que ser rico para eso. Hay otras formas de servir. Permítanme citar otra. ¿Cuántas gentes de escasos recursos en nuestro sector, nuestro barrio, nuestro entorno, nuestra comunidad son madres que no tienen recursos para una canastilla? Se nos ocurrió la idea, como tienen muchas iglesias también la idea, de reunir también, hacer canastilla para darles a esas personas. Y se hizo, y se dio. En otro día se nos vino la imagen de hacer una cena especial de gala para prostitutas y homosexuales. Y cuando convocamos, dijimos a los hermanos en qué queríamos, en qué consistía esto. Preparamos un equipo, hicimos una buena cena, alquilamos la utilería, hicimos la invitación, y no van a creer ustedes, habían cerca de 60 personas que habían venido de diferentes entornos, no solamente de ahí de Buenos Aires donde estamos, sino de la zona oriental. Y me acuerdo una señora que me dijo: por favor, no se olviden de nosotros. Después de esa ocasión nos pusimos a las órdenes, estamos aquí en tal lugar, cualquier cosa que ustedes entiendan que podamos servirle, ahí estamos. Pero también fueron personas homosexuales, los recibimos igual. Lo que quiero decir con esto es que el servicio no se limita a la condición o al estilo de vida de ese ser humano. Servir es servir de manera incondicional, porque a eso Jesús nos insta. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Jesús tuvo acceso
a todos esos medios. Y yo sé que cada pastor que está aquí tiene experiencia, pero no se limite en ser un ente social que responda a múltiples necesidades. Usted no tiene que salir a otro entorno, a otro lugar. Ahí donde usted está, identifique las necesidades y qué pueden hacer ustedes y yo como iglesia, como familia, porque somos sociedad. Y si hacemos esto, yo creo, como dice la Biblia, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tengan presente que si queremos trastornar, necesitamos identificar las necesidades de múltiple forma. ¿Cuándo podemos trastornar? Cuando nuestra sociedad ve que ejercemos la autoridad delegada. ¿Qué ocurrió con Pablo? ¿Por qué el alboroto en Filipo? Porque Pablo confrontó al espíritu de adivinación de aquella joven. ¿Cuándo trastornamos? Cuando ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado. Y esto es importante porque cuando vemos las Escrituras, encontramos que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del enemigo, del maligno. La Biblia habla del Dios de este siglo. Sin embargo, Jesús también dijo: no le voy a dejar huérfano, enviaré el Consolador que estará con ustedes. Y ese Espíritu Santo nos da la capacidad para nosotros poder atar y desatar. Ese Espíritu Santo nos da capacidad para establecer el orden de Dios. Yo estoy creyendo que en tu comunidad, Satanás, las influencias demoníacas e infernales, las agendas que el enemigo ha levantado, no van a prosperar en su justa medida mientras hayan hombres y mujeres que se pongan en la brecha y que ejerzan la autoridad que Dios le ha dado, porque esa autoridad nos da Dios garantía de poder atar en los cielos, y lo que yo ato en los cielos será reflejado en la tierra. Por tanto, usa la autoridad que Dios te ha dado. Esto es interesante, hermanos queridos. Y cuando veo las Escrituras, yo sé que hay oposición en los aires, en la atmósfera. ¿Quién no lo sabe? La Biblia habla de este caso de Daniel, cómo hubo oposición. Pero dice la Biblia que entonces vino el ángel y le dijo a Daniel: no temas. Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. No temas, porque desde el primer día que te dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Yo estoy creyendo que en cada comunidad hay un hombre, hay una mujer que es de la sociedad, pero sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, es contra potestades, es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Jesús también dijo: he aquí yo os doy autoridad para pisotear serpiente y escorpiones. Él no solamente nos dijo que fuésemos, Él también nos dio la autoridad para que cuando lleguemos establezcamos el orden espiritual en esa sociedad. De ahí entonces, hermanos queridos, somos sociedad para trastornar. Hay que atar al hombre fuerte en tu comunidad, en tu sociedad, en tu barrio, en tu entorno. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la ciudad de Filipo fue alborotada porque Pablo ejerció la autoridad espiritual que Dios le había dado. Ejerzamos esa autoridad. Pero también es importante destacar que podemos trastornar cuando nuestra identidad social nos distingue como súbdito del reino.
¿Ustedes recuerdan el caso cuando Jesús resucitó? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia, a quienes, Lucas escribiendo, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Somos súbditos del reino. Y cuando trastornamos cuando nuestra identidad nos distingue. Decía nuestro pastor y tocayo Julio César que somos la luz, somos la sal. Tu identidad no la determina la sociedad. Tu identidad tú la tienes en Cristo. La Biblia dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Y Pedro nos dice que nosotros hemos sido comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Tiene identidad. Tienes identidad. Y cuando tú tienes identidad, tú trastornas. De ahí que Pedro en el capítulo 4 dice él en el versículo 1 al 4: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad amados del mismo pensamiento, armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó el pecado, porque ya el tiempo que queda en la carne, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos, caminábamos en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en abominables idolatría. Y fíjese lo que dice el verso 4: en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Tu identidad trastorna. Hay lugar y espacio donde el hecho de tú estar es motivo de trastorno. Tanto para aquellos que están en tu entorno como también para aquellas esferas espirituales. Hay áreas donde el enemigo no puede operar a sus anchas mientras hay un hombre y una mujer que ejerza autoridad delegada. Y esto es importante, hermano, porque esto no lo vamos a encontrar en la sociología. Esto no lo vamos a encontrar tampoco en la antropología, ni en la psicología social, ni la psicología clínica. Estamos hablando en términos espirituales. La sociedad necesita hombres y mujeres que entiendan que tenemos que trastocarla, que tenemos de una u otra manera que influir, revertir, ordenar, porque solo la iglesia tiene el poder, solo la familia cristiana tiene el poder de influir socialmente en estos niveles. ¿Cuándo podemos trastornar? Cuando se tiene una experiencia sobrenatural ante una partida inminente. ¿Por qué decimos esto? No vamos a tener la base bíblica completa, pero si usted lee Hechos 7, versículos 55 al 60, se dará cuenta del caso de Esteban. Y la Biblia dice en el versículo 55 que Esteban, lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando él, ante esa experiencia sobrenatural, en medio de esa muerte inminente, porque estaba siendo condenado para morir,
dice la Biblia que él dijo: veo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos. Y esto, cuando los verdugos lo confrontaban, dice la Biblia en el verso 57, entonces dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándole fuera, comenzaron a apedrearlo. Pero ahí todavía la experiencia continuaba. Dice la Biblia que él, invocando al Señor, decía: Señor Jesús, no le tome en cuenta su pecado. Hay cosas que tú vas a trastornar, porque hay momentos cuando la experiencia tuya frente al dolor, al drama humano, ante una partida inminente, ante una realidad, ante una situación dolorosa de conflicto o de pérdida, tú tendrás experiencias que van a trastornar tu sociedad. Hay gentes que van a ser trastornados por experiencias sobrenaturales que solo tú conoces de parte de Dios. Pero también se trastorna cuando las señales son evidentes. Necesitamos como sociedad provocar las señales. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, el caso de Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, cuando iban a la hora de la oración y aquel cojo de nacimiento le pedía una limosna, y Pedro, fijando en él los ojos, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por las manos, le puso en pies, y al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y entonces todo esto fue notorio. Y cuando usted lee el capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia que los que le conocían y lo veían, lo distinguieron que era el limosnero. Dice la Biblia que se asombraron y se espantaron. Estoy diciendo que cuando tú y yo provocamos las evidencias de las señales, entonces vamos a trastornar la sociedad. Pero también, penúltimo argumento, ¿cuándo podemos trastornar la sociedad? Cuando somos sensibles al Espíritu Santo. Necesitamos hombres y mujeres que en su comunidad todavía puedan decir: así dice el Señor. Hombres y mujeres que entiendan que la obra del Espíritu Santo es insustituible. Por ello, en Juan 16, versículo 8 al 11, dijo Jesús: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuándo podemos trastornar al mundo, a la sociedad que nos rodea? Cuando somos sensibles al Espíritu Santo. Y cuando yo voy a la Escritura y usted va a la Escritura, ¿qué le ocurrió a Pablo, por ejemplo? Ese hombre tenía visiones de parte de Dios. Ese hombre oía la voz clara del Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 16 dice la Biblia que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y dice la Biblia: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él entendió en aquella visión que Dios le estaba diciendo hacia dónde tenía que ir. Lo que estoy diciendo es que cuando se trastorna, ¿qué ocurre? Eso fue antes de ir a Filipo. ¿Qué ocurre cuando llegan a Filipo? Ya recuerdan la historia, como esa mujer, esa joven que tenía el espíritu de adivinación, fue liberada. Hermanos, y finalmente, estas no son todas las
posibles causas de cómo podemos trastornar nuestra sociedad. No son todas, pero ¿sabe cuándo podemos trastornarla? Cuando crecemos hacia el desarrollo integral del ser. Cuando usted y yo, como ente social, crecemos a la estatura del varón perfecto de Cristo. Todo ministerio, todo llamado tiene también esa encomienda. Por eso, en esta hora, antes de concluir, quisiera motivarles, por favor, que observen lo siguiente. Yo quiero que juntos evaluemos esa perspectiva del carácter. Esa perspectiva del carácter que a mí personalmente me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención, y es la siguiente. Todo ministerio, todo ente social está llamado a crecer, a desarrollar su carácter. Y yo quiero concluir ponderando algunas consideraciones que el doctor Monroe dice con respecto al carácter en su libro El poder del carácter en el liderazgo, hombres y mujeres del reino. Él dice que el componente más importante del liderazgo no es el poder, no es la posición, influencia, notoriedad, fama, talentos, dones, dinámica oratoria, persuasión, superioridad intelectual, logros académicos. Pudiéramos exhibir, muchos de ustedes, una pared de diploma, de maestría y de cuantas cosas. Él dice, el componente más importante no son los logros académicos, es carácter. Es carácter. Y de ahí entonces que en la medida que vamos a trastornar la sociedad, es con hombres y mujeres de carácter. Y en ese sentido, Josh Maxwell, en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, él nos dice, el carácter es una acción, no es una intención. El carácter es una decisión. El carácter es la clave del crecimiento del líder. Las personas crecen hasta el límite de su carácter. Terminando, a grosso modo, solo recuerden que podemos trastornar esa sociedad. Somos sociedad, pero estamos llamados a trastornarla. Somos sociedad, pero estamos llamados a establecer el orden de Dios. Somos sociedad, pero independientemente de esto, tú tienes una asignación que te ha sido dada. Somos sociedad, pero tenemos capacidad de relacionarnos. Somos sociedad independientemente del ADN, tal como lo describe Gary Smalley. Independientemente de tu transformación como ente con capacidad de trastornar o ser trastornado como ente social. Si tenemos a Jesús como modelo, podemos tener capacidad de trastornar. Si tenemos la capacidad de identificar las necesidades de su múltiple forma, tenemos la capacidad de trastornar. Cuando ejercemos la autoridad del cielo, tenemos la capacidad de trastornar. Cuando nuestra identidad nos distingue como súbdito del reino, tenemos capacidad de trastornar. Cuando se tiene una experiencia sobrenatural en un momento de una partida inminente, se tiene capacidad de trastornar. Cuando las señales se hacen evidentes, se tiene la capacidad de trastornar.
cuando nosotros como comunidad, como parte esencial de esa comunidad, somos sensibles al Espíritu Santo, no importa el método, no importa la técnica, hermanos, dice la Biblia que el Señor le añadía cada día a los que habían de ser salvos. Hay que ser sensible al Espíritu Santo y finalmente podemos tener la capacidad de trastornar la sociedad cuando desarrollamos el carácter de Cristo en nosotros. Tú dejarás tu propia marca, tú dejarás tu propia impronta, tus propias huellas. Aleluya. Tú fuiste llamado, hombre o mujer de Dios, evangelista, maestro, apóstol, amén, profeta, pastores, amén. No importa tu asignación, hay una elección divina. Él te eligió, al igual que Jeremías. Antes de que tú y yo naciésemos, ya Él te había elegido. Aleluya. Le dijo a Jeremías: antes que naciese te conocí, te formé y te di por profeta a las naciones. Hay una elección en ese sentido, pero hay un llamado. Es un momento cuando Dios interviene y trata contigo y tú das el paso de la reconciliación. Pero hay una preparación también. Hay un proceso. El apóstol Pablo duró 3 años preparándose, y hay hombres y mujeres que necesitan prepararse para ir a la obra. Pero tiene una gracia. Pablo dice: no he sido yo, he trabajado más que todo ello, me he constituido el apóstol de los gentiles, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Pero también tiene una asignación. Amén. Yo sé que Dios te va a ayudar. Y recuerde, tal como dijeron los muchachos antes de terminar este tiempo de adoración, Él es fiel. Él es fiel. Y si Dios lo prometió, también lo cumplirá. Adelante, fiel cristiano, ahí donde estás. Amén. Deseo que Dios te impulse, te impregne esa voluntad, ese querer como el hacer, para que podamos trastornar nuestro entorno. No hay lugares difíciles. Donde quiera que vayas, Dios te ha dado las herramientas para trastornar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo a estos hombres y mujeres del reino que están diseminados en diferentes lugares a nivel de la geografía nacional. Bendigo sus vidas, su ministerio. Amén. Bendigo su familia, su salud. Bendigo su asignación. Padre, úsale como punta de lanza en este tiempo decisivo. En este tiempo, Señor, necesitamos un ejército que nos levantemos en pie de guerra para poder afrontar los retos y los desafíos de esta sociedad. Una sociedad que está desintegrada, donde los valores se han perdido, pero tú nos has llamado, Señor, a ser luz y sal de la tierra. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, restaura. Espíritu Santo, aviva en este momento ese altar que tal vez está humeante, pero necesita fuego. Ahí donde está, Señor, toca a ese hombre, toca a esa mujer, y que tu nombre sea glorificado y que el fuego nunca se apague, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú lo harás posible, y estos favores te los pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Qué bendición, hermano. Ahí donde está, adora a tu Señor. Levanta tu mano y dale gracias a Dios por este maravilloso mensaje que nos ha desafiado y nos ha motivado positivamente en esta última noche de nuestra convención. Que Dios bendiga a nuestro pastor, presbítero ejecutivo Julio Morales, por haberse dejado usar por Dios en este tiempo tan maravilloso. Damos toda la honra, toda la gloria y el honor al Señor por permitirnos llegar hasta el final, bendecidos por Él y por su presencia. Queremos, antes de terminar en esta última noche, agradecer a algunas personas e instituciones que han colaborado con el éxito de esta convención. A todas las iglesias y pastores que han colaborado financieramente para el financiamiento
de esta convención, a la Iglesia El Calvario en la persona de sus pastores Félix Hernández y Francia Cedeño, y todo el personal de apoyo de servidores de esta congregación, a todas las empresas e instituciones por sus generosas colaboraciones para esta convención, a todo el equipo de apoyo, logística y grabación. Gracias de corazón al pastor Marvin Pacheco desde Colombia por bendecirnos con su mensaje. Gracias a la iglesia Casa de Oración, su pastor Darío Mateo y Antonia de Mateo, y el ministerio de alabanza de esta iglesia. A la iglesia La Restauración, a sus pastores Bernardo Castillo y Wendy Rivera, junto al ministerio de alabanza de esta iglesia. Gracias, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y terminamos como comenzamos, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos